Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y como siempre, para conducir el programa está conmigo Frida Urbina. Frida. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues nada, ya listo para el programa del día de hoy. Para el programa de hoy, Andy, hoy vamos a tener un programa muy rico, Muy delicioso, sabroso, podríamos ¿verdad? decirlo, sí, 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 Ajá. sí. ¿De qué va a Hoy ser el vamos a programa? hablar del chocolate. Del chocolate. Me late el Sí, me chocolate. late chocolate, Muy sí. bien. Este, estábamos un poquito pensando cómo le íbamos a entrar, pero ya creo que hablemos un poco de las suscripciones, lo que nos ha llegado, ¿no? Claro que sí, sí. Sí, Antes de adelante, empezar, Frida, sí. pues muchísimas gracias. Ya estamos prácticamente a un pasito de llegar casi a los 500 seguidores en YouTube, así que ahí vamos poco a poco. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por todo lo que nos han brindado, el cariño y la atención que tienen a los programas. Esperemos que les sigan gustando bastante para poder seguir creciendo poco a poco. Igual como siempre lo mencionamos al final de cada episodio, no olviden también apoyarnos en Instagram, Facebook, en YouTube, bueno, es la mención que se acaba de hacer, en TikTok, para igual seguir creciendo y tenerlos, pues aquí disfrutando de cada programa que estamos haciendo cada semana con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Frida, Claro por que esta sí, Andy. introducción. Sí, sí, pues que nos apoyen, por favor, Sí, de veras, apóyennos para que sigamos con este proyecto. Empezamos ahora con esto de melate chocolate, ¿no? claro que sí, Andy. Bueno, hemos visto por ahí algunas otras etimologías básicas y que te dicen Ujú. que es por esto y por eso, pero la verdad la más especial es que el nombre de chocolate proviene de nuestra lengua náhuatl, y es xocuatl, ¿no? Y Ujú. que al final es algo así como la traducción sería agua, como agua amarga, Sí, ¿no? sí, Y sí, se sí. obtiene mezclando dos productos que se derivan de la manipulación del cacao, ¿no? La masa del cacao y la manteca del cacao. Así es como realmente se empezó a hacer el famoso chocolate. Como nace el chocolate, ¿Cómo lo hace el nace chocolate? en Sí. Mesoamérica, Andy. Sí, Es completamente nuestro. sí, Ujú. aunque también tendríamos que platicar ahorita algunas cosas referentes a eso, pero me voy despacito Ujú. para que podamos, que pueda todo ser considerado. Bueno, Perfecto. el cacao, se dice, ¿no? De que más o menos unos 3000 años antes de nuestra era ya se tenía evidencia de que existía el cacao y que había, de alguna manera, lo habían considerado como cierto alimento, ¿no? Sin embargo, para el caso mexicano nos hablan que más o menos unos 1900 años de nuestra era Ujú. empezó a aparecer y empezó a tener una presencia como parte de la alimentación de nuestros tatarabuelos, ¿no? Específicamente fue en la venta en Tabasco, en esta zona arqueológica olmeca, donde se dice que fueron los primeros en que lo procesaron y empezaron a saborear precisamente la bebida, ¿no? Ujú. Que molían las semillas del cacao o el cacao y Ujú. con base en esto empezaban a hacer pues la mezcla lo mezclaban con diferentes especias, ¿no? Y así, y con agua, y obviamente esto es lo que le da esta idea del cacao mexicano, ¿no? Ahí está. Ahora, de muchos pueblos, no solamente Sí. de, en este caso, los olmecas, sino podemos hablar de los mexicas, podemos hablar de los mayas, y Ujú. podemos hablar de toda la parte de lo que nosotros aquí en México llamamos sur-sureste, en donde se hacían bebidas con el chocolate, ¿no? Y que todavía hoy, con diferentes nombres, siguen existiendo estas bebidas preparadas y que te las pueden servir en vaso o en jícara, ¿no? Y ahí tenemos el mapa, ¿no? De este espacio en donde se ha dado. Ahora, hay que decirlo, ¿no? La cultura maya no es exclusiva de las fronteras que tenemos nosotros, sino que, bueno, permea hacia la parte de Centroamérica. Por Claro. eso hay que decirlo también, ¿no? Que en Guatemala, en Honduras y hasta quizá Nicaragua tenemos todos estos elementos, ¿no? Es toda esta región donde se da. Inicia para nosotros en la venta en Ajá, Tabasco, en pero Tabasco. después va bajando. Eso es lo que los antropólogos y los arqueólogos han descubierto. Ahora, fíjate que aquí también platicado, ¿no? El origen botánico del chocolate Ujú. se dice que también se da en la cuenca del Amazonas.
Ok. sí, en la parte alta del Amazonas alto, ¿no? Entonces, o Ujú. sea, por lo que estoy entendiendo, el cacao se da bastante en Mesoamérica, en lo que era la zona de la Náhuac, Ajá. pero también baja un poco a Sudamérica. Sí, bueno, de hecho te dicen que han encontrado estas a través de investigaciones, no es así Ujú. nomás de que dicen, ¿no? Sino con investigaciones, claro, ¿no? Ajá. Que por allá en esta parte alta del Ecuador, del Amazonas, en el Ecuador, en Perú y en Colombia también se dio. Aquí lo único que tendríamos que distinguir, y esto me parece que es importante, que el tipo de proceso que se da, el tipo de situación en la que se da, la Mm. forma en que se difunde, pues no es la misma. No, no, Ujú. para nada. Entonces dices, bueno, como tal, ya como un producto dedicado base de alimentación, bueno, pues se da aquí y aquí es donde se tiene de alguna manera investigado que se proyectó. Y esto también Ujú. estamos hablando de hace más o menos que se da en el Perú, hace unos 4000 años más o menos, ¿no? O sea que es también de más o menos la época que estamos diciendo, ¿no? Que se han encontrado inclusive vasijas con residuos que traen este contenido de algunos de algunos de los químicos que tiene el cacao, ¿no? Ok. Ujú. Ahora, mientras esto que decimos de los investigadores no están de acuerdo, bueno, también se dice que en México una bebida fermentada a base de cacao se presentó. Y fermentarla es esta que desprende una parte con una mezcla como de alcohol, ¿no? Algo así de este Ujú. tipo. Sí. Y que puedes hablar que hicieron una cerveza de cacao. Wow, Y qué también se rico. dice, sí, Sí. y también se dice que ahí estuvo, ¿no? Ujú. Como parte de esto, ¿no? O sea, no solo como para, vamos, no es lo que nosotros utilizamos de manera común. Tú te Ujú. tomas un chocolate quizá en la mañana, o si quieres tomarte uno en la noche, pues, como bebida, pero Claro. si también la puedes utilizar como golosina. Sí. Y es una golosina que pues a la hora que quieras te un pedacito de chocolate, que hay muy buenas marcas de chocolate mexicano, pues la puedes agarrar y ahí está, ¿no? Pero antes no era así, obviamente, ¿no? No, además justo recordar Ujú. que la parte dulce vino con el azúcar que trajeron los Ajá, europeos, ajá. pero cuando se hacía aquí chocolate, prácticamente era el cacao y base agua, entonces el sabor era más amargo y Ujú, distinto. ujú. Era Bueno, más puro el sabor del cacao. sí, totalmente de acuerdo. Y Ujú. bueno, esto que estamos diciendo es para que no pensemos que no tiene un proceso evolutivo que ahorita vamos a platicar, ¿no? Sí. Esto es importante. Ahora, en este caso, los olmecas en esta costa del Golfo de México, ahí en Tabasco, Ujú. se dice que encuentran más vestigios más fuertes hacia 1750 años antes de nuestra era, ¿no? Y que no solamente se ve ahí, sino que bajan estos mismos vestigios hasta la costa del Pacífico en Chiapas, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante porque sí, entonces está datado de que hay una manera en que se va extendiendo Extendiéndose. el consumo y que no Ujú. era específico, exclusivo de, sino que hay esta forma de ir hacia los pueblos originarios, ir extendiendo la utilización del cacao, ¿no? Esto es muy importante. Una pregunta, Ujú. Andy. Cuando se empieza a ocupar como moneda de cambio, ¿es mucho Sí, después? mucho después, y Es ahorita mucho, vamos a mucho platicar de después. eso, sí, sí, Ok, sí. perfecto, Andy. Bueno, y ahora otro de los aspectos que suman a lo que estábamos comentando es que los olmecas lo empezaban a utilizar en rituales religiosos, ¿no? Y lo Ujú. sentían como una bebida medicinal, inclusive en las bodas, ¿no? Sí, Se utilizaba el cacao, yo supongo fermentadón para que todos sí, entraran en ambiente, ¿no? sí. Pero estamos hablando de que entonces es una bebida que también es utilizada no como consumo común, ¿no? Ujú. Sino le dan estos espacios rituales, ¿no? No hay un vestigio que sea para rituales, por ejemplo, espirituales o religiosos, ¿no? Sí. Pero sí, ¿no? En rituales populares, como comenté hace un momento, que pueden ser las bodas. Ahora, de acuerdo a las mitologías, vamos a hablar un poco de que quién nos dio el Ujú. cacao, ¿no? Sí. Específicamente en la mitología maya, dicen que Cuculcán le dio el cacao a los mayas después de la creación de la humanidad, ¿no? Ujú. Este,
En este caso te hablan y algunos investigadores que Shmucané, según los investigadores Borguín, Coe y Montejo, te hablan de que se encuentran estos vestigios o estas señales en algunos de los escritos y lo que tienen Ujú. de lo que se dio. Ahora, también hay que decir que los mayas generaron un dios del cacao, Ecuaj, que en este caso se incluía en las fiestas a este dios, ¿no? Ujú. Sacrificios de perros y de algunas otras cosas, algunos otros alimentos, ¿no? Animales. Y pintaban Ajá. animales precisamente Sí. haciendo una ofrenda, ¿no? Ok. Para el dios del cacao, El ¿no? cacao. Y Ok. para la parte mesoamericana, aquí para Ujú. el centro de nuestro país, se habla de que el que le dio el cacao a los pueblos originarios de esta parte del centro fue Quetzalcóatl. Ok. Si allá en la parte maya Ajá. es Cuculcán, Es Kukulcán, aquí aquí es se dice que Quetzalcóatl. es Quetzalcóatl, ¿no? Como cuando les dio el maíz. Como cuando dio el maíz, sí, Ok, sí. perfecto, Andy. Todo está Ajá. perfectamente bien amarrado. Y es lo Sí. que decíamos, ¿no? Independientemente que tengas cacao en otras partes de Ujú. Centro, de Sudamérica, estas que están vinculadas ya con la parte común, con Ujú. los ritos religiosos, ¿no? Los Ujú. llevan precisamente a que escriban en Claro. sus leyendas fundacionales Sí. que fueron los dioses los que les dan la Ujú. semilla del Del cacao cacao. para esto, ¿no? Ahora, esto hace lo que hace un momento comentaste, ¿no? Ujú. De que en la región de Mesoamérica estas semillas eran tan apreciadas, ¿no? Que los mexicas los utilizaban como si fuera moneda corriente. Ujú. Pero ¿qué crees? También se da esto de la moneda corriente porque eran algunos de los productos que le enviaban como tributo a de las tierras conquistadas al Tlatoani, Ok. eran precisamente El cacao. el cacao. Le mandaban cacao Ujú. como tributo. Tributo. Podríamos decir que el cacao en nivel de importancia Ahí está, mira. está... Ah, wow, qué hermoso. Ahí Ok. están, ahí está Sí, preparando el cacao. Ahí está preparando el cacao, ¿no? El el chocolate. chocolate. Vemos la vasija en la que está vertiendo. Ujú. Creo que tenemos también una donde vemos en costales o en bolsas de mimbre el cacao. Ahí está. Ese se la volamos a una revista, Ujú. pero para que tengamos idea, ve cómo lo traen. Sí, 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 Ujú. sí. Era parte del tributo. Y era en nivel de importancia casi similar al maíz. ¿Eran las dos semillas más importantes? Bueno, el O no maíz sabemos. es la uno, Sí, siempre será la uno, sí, sí, ¿no? sí. Y yo creo que aparejada Ajá, algunas otras adicionales, bueno, pues está el el cacao, ¿no? cacao. Ok. Sí, 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 sí. Acuérdate que, Ujú. bueno, la intención del maíz, bueno, somos un país que la base de nuestra alimentación Es el siempre basada en maíz. maíz, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ahora, esto es lo que vemos, ¿no? El tributo al Tlatoani, ¿no? Ujú. Y quisiera que nos hicieras favor, Frida, de leer cómo se dice se preparaba el chocolate por parte de nuestros ancestros, de los pueblos originarios, ¿no? Claro que sí, Andy. Su preparación se efectuaba de la siguiente manera. Las semillas eran primero tostadas y luego molidas para hacer una pasta que después se mezclaba con agua. Esta mezcla se calentaba hasta que la manteca o grasa del cacao subía a la superficie. Se le quitaba la espuma y luego se volvía a mezclar, según ciertas proporciones, con la bebida. Finalmente se batía energéticamente para formar un líquido con una espuma consistente que se bebía frío. A esta preparación de base se le añadía, según el gusto, diferentes ingredientes, como chile, achiote, vainilla y miel, como endulzante, y harina de maíz como emulsionante, básico para absorber la manteca de cacao. El resultado era una bebida sumamente energética, pero también muy amarga y picante. Eso es muy interesante porque justo el cacao tenía, bueno, el chocolate en ese momento Sí, se acompañaba del picante. Es algo sí. que ahorita ya casi no es No, pues no se tradición. hace. No, pero dice que Ajá. esto es a según. Sí, O sí, sea, le sí. podías poner o no le podías poner. Sí, 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 sí. Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? En algunas ficciones
que investigamos acerca de esto del cacao, Ujú. te hablaban también que había, pues obviamente chocolates de primera, chocolates de segunda, chocolates de Ah, tercera, sí, ¿no? claro. O sea, dependiendo Sí, de lo que le mezclaras y de la semilla que trajeras, pues hacían los diferentes chocolates. No era lo mismo el chocolate del Tlatoani, ¿verdad? sí, Que la del Masehuatl, ¿no? claro, claro, Ujú. es cierto. Bien, Perfecto, Andy. continuamos. Ese es el panorama ¿De dónde de, viene de, el de- nacimiento y de aquí, y de aquí? de cómo lo utilizaban y que Sí. lo tomaban y las fiestas y dónde estaba este chocolate, ¿no? Y sin embargo, pues nos enfrentamos a la conquista, ¿no? Ujú, Y aquí es donde empiezan también, algunos dicen, ujú, algunos, aparentemente gente que conoció, ¿no? Te dicen que el primero que toma chocolate ujú. es Cristóbal Colón y lo Ok. hace en alguna parte de la costa de Honduras, en el último viaje que hace el almirante Colón a América, ¿no? Entonces se dice que tomó chocolate. Bueno, No me imagino su expresión, esa pues sensación de sí, probarlo por primera vez. pues sí, una bebida X, ¿no? Sí. Claro, pero con Bueno, cierto miedo también, ok, sí, ¿sí? claro. Pero pues la delicia, ¿no? De probar algo nuevo que trascendió demasiado. Ajá. Y la otra, que en esta sí, en este caso sí está bastante mejor Documentado. documentada, Ajá, es Cortés cuando llega a la Ciudad de México, ¿no? ajá. Y le dan a probar precisamente el chocolate de los aztecas, pero el chocolate obviamente fino, ¿no? Ujú. Y él lo describe, dice, cuando uno lo bebe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de alimentarse. Mm. Ahí estamos en este nivel de las bebidas energéticas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en este caso, bueno, sí puede haber comparativos de otras bebidas energéticas de otras culturas alrededor del mundo, ¿no? Me imagino que por decir en este momento los europeos ya tenían bien manejado el café. ¿O no? Yo pienso que no, ¿No? Todavía no. yo creo que eran Tampoco. más de té. Ah, Creo que claro. eran más de té, pero también por la influencia china o por las hierbas así que Ajá. tienen, pero no, yo creo que es, sí, no quiere decir que no hubiera. Ujú. Sin embargo, que específicamente ya lo tuvieran como parte de sus costumbres, no, yo pienso que llegó primero como costumbre el té que el propio café. Que el propio café, es Ujú. cierto. Solo que el té creo que no es tan energético, o bueno, no Mm, sé, salvo los que tienen cafeína. Salvo los que tienen cafeína, sí, Ajá. en efecto. Pero Ok. bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, 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 Sin sí. moverle mucho a la química. Nosotros tenemos el chocolate y su Sí, energía, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, y dice aquí que más o menos en los apuntes que hablan de esta época, Ujú. que más o menos en 1534 Aguilar, un monje cisterciense, no, sí es, a ver, mira, Cistercienses. Monjes cistercienses. sí, que es Ujú. una específica, vamos a decirlo, rama de Sí, monjes, ¿no? sí, sí, sí. Hace llegar el cacao a Antonio de Álvaro, abad del monasterio de Piedra en Zaragoza, en España, ¿no? Y es el primer lugar en España donde por primera vez se prueba, y en Europa, Ujú. donde se prueba el chocolate, ¿no? Y pues, obviamente se llevó cacao de altísima calidad y a partir de ese momento, hay que decirlo, la vida de chocolate empieza a ser popular entre los religiosos. Y no solo Mm. en Europa, ¿no? Sino aquí en México, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sabido que dónde está el señor cura? Pues tomando su chocolate, ¿no? Sí, Sí, entonces se empieza a ser sí, es cierto, Andy. popular Ujú. la utilización en este ambiente. Aparentemente se dice que Hernán Cortés introduce el chocolate en las cortes españolas, ¿no? Sin embargo, es difícil aterrizar que realmente Fue fue él. él Ok. el que lo, el que lo introdujo. Ujú. Ahora viene una cosa que me parece bien importante aquí, que se le incorpora, como bien dijiste hace un momento, la azúcar al chocolate. Sí. Sin embargo, hay otras adiciones que me parecen que son importantes. Ujú. Una es la vainilla y otra la canela. Y la Claro, sí, canela, y claro. la Ajá. canela no la teníamos acá. Era una especie que venía precisamente en la nao de China.
y que tampoco se da, por ejemplo, en Filipinas, Ujú, sino que los mismos comerciantes que cruzaban el Índico, ujú. específicamente en la isla de Ceilán, traían precisamente la canela, se la llevaban a Filipinas y de ahí también se venía la canela para aquí, para nuestro país, ¿no? Entonces Ujú. es una mezcla muy especial que de alguna forma podemos decir que ya estamos hablando de este chocolate que contemporáneamente tenemos, ¿no? Que Sí, es es cierto. más usual, ¿no? Es más Que ya es manejado como aquí. Ujú, postre, o sea, lo asignamos más a esta parte de ujú. un dulce, un postre, y antes no, antes era bebida directa y parte, no sé, de la alimentación Ajá. como en este otro Sí, nivel. como golosina, me dices Ajá, un ahorita postre, una golosina, ya lo ¿no? tenemos más Ujú, como ujú. golosina, por Ahora, la parte dulce. sí, esto me parece que es Ujú, importante, ¿no? Entonces, fíjate qué mestizaje tan especial, ¿no? En la ujú, vainilla sí teníamos, pero la canela no, y la canela la traen de allá y entonces se conforma un producto ujú. totalmente diferente, que después vamos a ver esto, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué pasa también aquí? Importante el momento, ¿no? La mezcla con la leche, Sí, claro, la la leche. mezcla con la leche, ¿no? Sí. No teníamos leche originalmente aquí. Y bueno, los primeros bovinos que llegan y que empiezan a ver Ujú, cómo se podía mezclar, pues te dan esto. Y sí estamos ujú. hablando de la época de la colonia, ¿no? Sí. Además que yo siento que la espuma del chocolate se da más por la leche que por la propia, eh, eh, pues no sé, la propia preparación, ¿no? O se mezcla la espuma de una con la otra y bueno, pues siempre es delicioso darle lengüetazos a la espuma, pero que nadie se dé cuenta que se los da Andy, ya se me antojó un un chocolate. chocolatito, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Y sí, sí, seguimos sí. en esta época Ajá. y bueno, aquí también es lo que los, los apuntes nos dicen, que son los misioneros jesuitas que tuvieron en espacio aquí en México, Ujú, que al estar en México y al ir a regresar a Europa, son los que los llevan a Italia, a Francia, y empieza a crecer la red internacional, podemos llamarle así, del chocolate, ¿no? Porque no es que lo vendieran, lo colocaban en sus conventos, ¿no? Y en sus monasterios y en estos lugares la utilización del chocolate. ujú. Y entonces empieza a crecer el consumo del chocolate, del cacao, en Europa. Y podemos hablar que de alguna manera sí empieza a tener un cierto concepto de competencia con el té. Y Ujú. después se va a Italia, Alemania, Inglaterra, y aparentemente a finales del siglo XVI aparecen las primeras chocolateras en España, ¿no? Ujú. Que son los recipientes con los que preparaban la parte de esto. Ve, este es un chocolate, ¿no? Del mapa de Europa, los espacios donde se consume chocolate, ¿no? Es que es muy importante, Sí. ya, bueno, siento que en Europa es demasiado importante. No sé cuál sea la percepción fuerte del chocolate, un ejemplo en Asia o en África, pero siento que en Europa sí es muy marcado, lo han trabajado a profundidad Ajá, pero, y lo han refinado. pero que no pensemos que es un chocolate similar al nuestro, ¿eh? No, 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 para Es nada. totalmente diferente Diferente. la preparación inclusive. Sí. Tú pides un chocolate, nos ha tocado en algún lugar por allá, que te sirvan un chocolate y cuando está Ujú, haciendo frío, pues vas a tu bebida, pues un chocolate, ujú. y te lo sirven como si fuera una botellita que es así como, es que no quiero decir el nombre de la marca, ¿no? Como Eh, líquido, pero muy espeso, que le pones a diferentes panes y etcétera, ¿no? Y mm, no, o sea, bueno, es difícil sí, tomarlo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces es también cada país el uso del chocolate. Jarabe de chocolate, me dice Fer, sí, sí, en efecto, es jarabe Ujú. de chocolate, ¿no? Que no es el chocolate que nosotros tenemos, ¿no? Sí, no, es distinto. Ujú, sí, bueno, pero aquí viene una también nacional que me parece que es muy importante. Ujú, Leonor de Carreto, que era la esposa del virrey Antonio Alvarado, marqués de Mancera, llega aquí a la Ciudad de México y la corte virreinal pues empieza a acercar a ella y le pregunta a las damas de la corte que qué se estilaba a las 5 de la tarde porque ellos tenían acostumbrado tomar té.
Ah, sí, 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 sí. Y entonces le dicen, aquí no tomamos té, aquí tomamos chocolate. Ok. Y a ver, tráiganme chocolate. Y además Ujú. los acompañamos con unos bizcochos. Sí. Entonces le dan el chocolate, le dan el té, digo, perdón, el El chocolate, le dan los bizcochos bizcochos, ajá. y empieza a comer. Y a diferencia de lo que pudiéramos ver, lo que ve es que las damas de la corte metían parte del pan a la taza y se comían, lo chopeaban, Lo pues. chopeaban, sí. Y entonces ella ve pues el tamaño de la taza y dice, oye, pues estas tazas son muy pequeñas, ¿cómo pones ahí una pieza de pan? Y entonces es cuando se desarrolla la taza chocolatera, Chocolatera. también Ajá. llamada mancerinas, ¿no? Sí, Las sí, sí, sí. mancerinas, ¿no? Ahí está Justo. una mancerina, que Ajá. ahí podemos ver que hasta la concha cabe, güey. O sea, Sí, 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 sí. hasta una No concha, tienes que ¿no? partirla Sí, así directo. ahí va directo y a darle Ajá. a la parte del chocolate, ¿no? Sí. Y a partir de este momento se empieza a popularizar esta taza chocolatera Ujú. aquí en nuestro país, ¿no? Ok. Ujú. Así va. Wow. Y seguimos viendo la expansión del chocolate, llega a la parte media de Europa y también en el siglo XVIII es conocido el chocolate en los Estados Unidos, en aquel tiempo todavía colonia inglesa, ¿no? Entonces, primero llega bien a Europa, hay Ujú. un desarrollo. ¿Y cuánto se tarda en llegar a Estados Unidos, Andy? Más o menos a mediados del siglo XVIII. Siglo XVIII. Más o menos a mediados del siglo XVIII. Ok. ¿Por qué? Porque ellos tenían toda la profunda influencia inglesa, no por otra Ujú. cosa, ¿no? L- Es más de té, que de hecho, pues uno de los hechos especiales que detona la independencia norteamericana es aquella donde se tira el té de los barcos en Boston. Sí, la fiesta del té de Boston, dice Ferenc Cabina, sí, esa, ¿no? Entonces Ok. eran más de té, Sí. no de café. Sí, Pero claro. allá se funda una fábrica, ¿no? En 1765 de chocolate, ¿no? Y también en esta parte final del siglo XVIII, un español, Juan de la Mata, escribe uno de los primeros tratados sobre repostería, el arte de la repostería, y ahí incluye el chocolate. Y en este arte de la repostería, que es ponerle chocolate a la parte de los pasteles, Sí. también habla ya de pequeños, vamos a decirlo así, bizcochos pequeños, Ajá. específicamente de chocolate. Estamos Wow. hablando de finales del siglo XVIII. 18. Y esto, obviamente, al tenerlo Mira, ahí así, podemos ver pues qué rica variedad de chocolates, te Andy. genera todo esto, Sí, ¿no? ya toda la En el gama. arte de repostería, todo lo que va en bolita, en barra, como quiera. Claro, igual la fuerza del chocolate amargo, ¿Sí? el chocolate, no sé cuál es la contraparte, no sé exactamente cómo se dice el chocolate que es como muy lechoso. Pues puede decir Ujú, lechoso, ¿no? ujú. Sí, Ujú. porque es la contraparte del amargo. El amargo Del creo que tiene amargo. menos leche. Ujú, ujú, ujú. Bueno, y Ujú, entonces este es un paso muy importante para que siguiera creciendo la utilización del chocolate, ¿no? Y bueno, llega a Italia y el italiano de apellido Doret fue el primero en que solidifica el chocolate. Es decir, queremos entender, y así lo dice el apunte, que es un chocolate en barra. Y esto lo hace en una población que después es utilizada como sinónimo de marca de chocolate, que es en la ciudad italiana de Turín. de Turín. Y hay Wow. chocolates que tienen esa marca, ¿no? Sí, claro. Turín, ¿no? Es que entonces durante mucho tiempo solo se consumía líquido. Líquido. Y fue después cuando ya Cuando estamos lo viéndolo, trabajaron en lo sólido. exacto. Y bueno, en este caso estamos citando a un español que te habla de los aspectos de repostería, Ujú, que no quiere decir que otros no lo hicieran de otra manera, ¿no? O sea, claro. pero ahí está, ¿no? Ahí Igu- está el chocolate. Igual me intriga mucho porque el primer lugar que pisó el chocolate en Europa fue España. Sí. Y de ahí se empezó a expandir. Ujú, Lo adoptó muy bien Francia, ujú. Suiza, Italia. Italia. Ujú. A Inglaterra llegó después. A Inglaterra llega después. Mm. Por qué poco después? Bueno, porque los ingleses son muy, muy apegados a sus costumbres. Es muy difícil Ah, entrar ok. con determinado tipo de alimentos a Inglaterra, ¿no? Ok. Aunque ellos aprecian mucho la comida mexicana. Y por decir, para Inglaterra, ¿cómo perciben los postres?
tienen Sí, variedad. tienen una base repostera muy inglesa. Sí, Ok. sí, ¿El tienen su chocolate es base. importante? Más o Eh, menos. se vende el Normal. chocolate, sí, se Porque es vende. como lo que ahorita mencionabas. Para Estados Unidos, de que encuentras chocolate, encuentras. Pero siento que no sé si haya como un chocolate distintivo de este tipo de país. Siento que lo agarró más Italia, o Ajá. Francia, o Suiza, Bueno, ¿no? uno específico que me digas inglés, No, ¿verdad? no conozco, Ni no tampoco conozco. norteamericano fuerte. No, los Bueno, gringos, sí, claro, sí, todos, no, sí. los americanos todos, ¿no? Ellos también son Creo como... que como marcas y como variedades de chocolates, sí, sí se la llevan los americanos, ¿no? Ah, sí. Sí, en Ok, variedades, todo lo demás, claro que sí, ¿no? ok, Le ok. inventan más cosas, ¿no? Sí, claro, Sí. sí. ¿Quién será ahorita un productor fuerte de chocolate, Andy? Bueno, de la calidad alta, Suiza, siempre te Solo, dirá que sí, sí. sí, sí, sí. Suiza. Ujú. Después, bueno, quizá los norteamericanos, algún otro país de Europa. Y nuestros chocolates no son tan malos, ¿no? O sea, no son malos, pero no Ujú. están posesionados tal como marca nacional. El que conocemos como marca nacional, específicamente como golosina, pues puede ser el Carlos y número quinto, ¿no? Ok, Porque ok, ok. nosotros lo utilizamos más, no que no haya postres de chocolate, pero lo utilizamos más Ujú. en la pasta para hacer chocolate de desayuno o de cena en agua. Esta Sí. mezcla del agua o leche, ¿no? Para tomarlo. E igual, ahora que lo mencionas, en México algo que funcionó muy bien y que fue una mezcla perfecta es para el mole. El chocolate Que en eso el es mole. ya nos pasamos de la Pero, sí, repostería, sí, nos sí, pasamos a otro tipo sí. vamos a llamarle así, de base o de ingredientes para otro tipo de De platillos. platillos, ¿no? Ujú, ujú, Tan complementarios. Pero bueno, ujú. Andy, si quieres, ahorita hablamos más a Ajá, detalle de eso. sí. Y bueno, avanzamos, ¿no? Y de estos chocolateros italianos nos pasamos Justo a lo que a hablabas. Suiza, ¿no? Ujú, a lo Nos que pasamos a Suiza mencionabas. 1819 más o menos, ¿no? Ujú, Ahora, hay algunas primeras tabletas de chocolate, Fry and Son en Inglaterra, lo que estábamos diciendo en 1847. Pero ¿qué crees que le ponen como ingrediente también al chocolate? ¿qué le ponen, Andy? Licor. Oh, por Dios, cada vez se pone mejor. No, ya, entonces ve cómo va evolucionando el Sí, claro. chocolates con esto, con esto. Ah, Sí. bueno, hay que decir también que le agregaron determinado tipo de cosas, almendras, nueces, Ujú. etcétera, Ah, etcétera, ¿no? sí, 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 Y en sí. este caso, pues le ponen también licor. Y ve el crecimiento que tiene el Sí, chocolate, ¿no? claro. O sea, de acuerdo a cada cultura, se le va poniendo su adición de esto, de esto, de esto, de esto. Me encanta que el chocolate se lleva muy bien con diferentes sabores. O sea, desde el picante tiene su parte interesante. Ujú, La leche, el azúcar, la parte de los licores. Es muy ujú. interesante cómo se puede mezclar. Sí, 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 Ajá. sí, La, tremenda aportación, ¿no? la El parte cacao, salada, el sin mole, lo chocolate. que Ujú, decimos. Sí. ujú, ujú. Bueno, y ahí está, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX, ¿no? Hasta que vemos una barra de leche, una barra de chocolate con leche a principios del siglo XX, ¿adivina de quién? De Quaker Milton Hershey. Y aquí es donde nace Hershey. Aquí Sí. es donde nacen los chocolates Hershey, Wow. En el siglo XX. principios del Principios 20, del ¿no? siglo XX. Wow. Y bueno, en esta época también, en Estados Unidos, Ajá. esto es algo muy especial. Este, Daniel Peter, aprovechando la harina láctea que había Henry Nestlé ubicado para hacer Ujú. leche en polvo, la adición al chocolate. Entonces ya en las barras les puedes poner chocolate con leche o de leche, ¿no? A las barras de golosina. Claro, claro, claro. Wow, qué rico. ¿Te gusta el chocolate, Andy? Sí, claro, ¿Mucho o claro. más o menos? No, Si no, es una sí. debilidad que te lleguen con chocolate. Lo modero, pero sí, sí me gusta el Sí, a mí igual yo chocolate. creo que es de mis favoritos. Lo prefiero a los dulces. Sí, sí, claro. Sí, sí, Ujú. sí. Y entonces aquí viene, esta es una historia muy rápida que le hemos dado la vuelta Ajá. a cómo se fue, cómo nació, cómo se desarrolló, cómo se le fueron adicionando cosas hasta llegar a lo actual, ¿no? Sin embargo, bueno, una de las cosas que siempre se ha cuestionado del chocolate,
pues ¿qué es lo que te proporciona, ¿no? Claro. Y entonces dentro de los beneficios, pues te dice que te permite tener una mejor circulación de la sangre. Sí, es cierto. Y te dice que es un afrodisíaco natural. Sí, es completamente cierto también. Sí, también te dice Ujú. que es nootrópico. ¿Y qué es el ser nootrópico? Que retrasa el declinamiento de la función cerebral. O sea Ok, que si tomas chocolate, vas a tener una ayuda para el deterioro para, normal ajá, del... de la función cerebral. De hecho, Puede ser memoria o cualquiera de estas cosas. no sé de dónde lo tengo, como una memoria ligera, que algunas abuelas decían que antes de un examen o así, comerte una barrita de chocolate, Ujú. o sea, como para estimular justamente Energía, ¿no? energía Energía, y, fuerza, ajá, sí, 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 sí. claro. Y pues igual, o sea, es bueno para el trabajo cerebral, que es lo que Ujú. mencionas. Y esta es una Ujú. de las que te dicen, bueno, sí, utiliza el chocolate para esto, para levantar, ¿no? Sí, Para sí, sí, sí. levantar. Pero también, bueno, Tenemos algunos riesgos, con Andy. algunos riesgos y algunos muy especiales, ¿no? Sí. El riesgo de la obesidad, del acné, y que las características de la planta es que tiene algo de plomo, como parte natural de la planta, ¿no? Ah, eso no lo sabía. Sí, sí, entonces, pero te lo dicen ya como un agregado ahí. Dice, solamente puede afectarte, bueno, sí, como decían de los famosos esos cigarros mentolados, ¿no? Que ya casi creo que no hay. Ya no fumo, Mm, ya no sé qué cosa, ¿no? Que decían ujú. que si fumabas mentolado te ponías estéril, y sí, güey, pero tenías que fumarte 3 millones de toneladas para poder que te pudieras convertir en estéril, ¿no? O sea que lo Mm, de el plomo Puede se ser un puede poco tomar eso, como algo que está presente pero que no es que dañino no es que realmente. en la proporción en que está, no. Ajá, ok. Y no sé si hayas visto esto, ¿no? Que para algunos animales es muy tóxico el Claro, chocolate. sí, claro. Así que no le des Sí. chocolate a los animalitos, ¿no? Por decir, tengo entendido que los perritos no pueden comer chocolate. No, no, Ujú. no, no, los fundes a los perros con el Uy, chocolate, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la gran línea de esto es precisamente que es un gran estimulante el chocolate. sí, Y es sí, una sí, sí. gran industria la del chocolate, Sí, es muy importante. ¿sí? Aquí nace, ve cómo nos fuimos poco a poco desarrollando, ¿no? A lo Ujú. largo de esto, ¿no? Wow, perfecto, Andy. ¿Quieres que platiquemos de Sí, la otra? sí, sí, Chin, sí. dice, el chocolate contiene una serie de sustancias, algunas de las cuales tienen un efecto eh, en la química orgánica. Y estas incluyen la primera, Frida, Azúcar perdóname, déjame lo acomodo para leerlo bien. Azúcar u ocasionalmente edulcorantes. Teobromina, el alcaloide principal en el cacao y el chocolate parcialmente responsable de su efecto estimulante. el Ajá. triptófano. Triptófano, un aminoácido esencial y precursor de la serotonina. Ahí está aparte, ¿no? Que te dicen Ujú. de la serotonina para desarrollar actividades un poco más, Claro, con más aparte, pues energía. justo es la alegría, la felicidad. Ujú. El chocolate pues te da muchísima actividad cerebral en ese aspecto. Sí. ¿Continuamos? Fenile- feniletilamina, un alcaloide endógeno, algunas veces descrito como un químico del amor. Uy, por eso también se acostumbra mucho regalarse chocolates entre los enamorados. ¿Ya te fijaste? Claro Ya que te sí. está como Sí, diciéndoles, sí, sí, sí. Es yo parte mero de... quiero, dice. Ajá. Es metabolizado rápidamente por monoamino, oxidasa B y no alcanzan el cerebro en cantidades significativas. También tiene cafeína, tiene presente en bajas cantidades. El chocolate es un leve estimulante para humanos principalmente debido a la presencia de teobromina. Teobromina. Ahí Wow, está. el chocolate es muy importante para nuestra cultura mundial en muchos aspectos. Sí, claro, claro. Sí, sí, Y sí, sí. bueno, platicar que cómo a veces ¿qué podemos decir? La evolución natural de los intercambios globales Ujú. puede afectar algún tipo especial de producto, puede ser que suba uno
o cómo se van ramificando en forma diferente, ¿no? Sí. Tenemos por ahí en algunos de los apuntes que hacia finales del virreinato se da cuenta del número de chocolaterías que había en la Ciudad de México. Y a finales del virreinato, ¿no? Que eran, si no mal recuerdo, como 35 chocolaterías, ¿no? Para una población de 100,000, 120,000 habitantes en la parte del centro, básicamente. Sí. Y sin embargo, cuando estamos hablando de finales del siglo XIX, hay más cafeterías que chocolaterías. Ok, Para el o sea, siglo llegó XX, y removió. siglo XX y parte Ujú. del XXI, ¿de dónde vamos? Pues vamos a una cafetería que vende café y no una chocolatería. Ajá, es Y cierto. entonces las chocolaterías mexicanas van perdiendo fuerza, ¿no? Van Ujú. perdiendo fuerza. Y sin embargo, bueno, hoy día, con la línea esta que se tiene muy especial de desarrollo de gastronómico, culinario aquí en nuestro país, Ujú. la chocolatería vuelve a aparecer y vuelve a aparecer en un gran nivel. O Claro. sea, volvimos a despertar en la cultura del chocolate, ¿no? Y ya encuentras en la Ujú. calle chocolaterías, ¿no? La que más se recuerda aquí en nuestro país que aguantó la vara del embate de la cafetería, pues es una que se llama El Moro, ¿no? Que más o Ok, menos desde claro, sí. Sí, sí, sí. 1937 te vende el chocolate y te lo vende con churros. Que no quiere decir que Sí, sea es lo cierto. único No, no es lo que único que vende. vende. También Ujú, cuentan con café, tés, etcétera. ujú. Pero el chocolate es distintivo. Sí, entonces ve Ujú. este giro tan especial que se le puede dar a un producto, ¿no? Que la globalización hace que vaya perdiendo fuerza o creció para otro lado Ujú. y de repente esto no quiere decir que lo sustituyera, por ejemplo, como golosina, ¿no? Lo sustituía como bebida de energética inicial, ¿no? Toda- Todavía, perdón, hoy en las casas, lo primero que te tomas quizás es un cafecito, ¿no? Y Sí, no se un tiene chocolate, muchísimo ¿no? esa cultura. Ujú. Sí, sí, Entonces, claro. eso es por eso platicar, ¿no? De que ¿qué te va mejor, un chocolate o un café en la mañana? Que hay que decirlo también, ¿no? Que hay Ujú. estupendos chocolates con todo este rollo que estamos viendo, Ajá. susceptibles a ser mezclados con agua. Sí, 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 sí. Y aquí algo que me parece importante, ¿no? Ujú. Alguna vez en la parte del Mayab hubo un refresco que se llamaba Soldado de Chocolate, Ok. que en efecto era chocolate en agua. Como era tradicional Ajá. para nosotros. Y frío, Ajá. era delicioso. El soldado de chocolate. Sí, No qué sé si, delicia. no creo que todavía exista, Ajá. pero pues ahí va una línea de que puedes hacer un refresco, un soldado de chocolate con esto y que te va a dar el Ujú. mismo nivel de las bebidas esas energizantes que andan bebiendo y todo lo demás, ¿no? O sea, Sí, son sí, sí, puntos sí. que puedes utilizar precisamente para, para abrir otro tipo de productos, ¿no? Para abrir otro tipo de negocios cuya base de desarrollo sea precisamente el chocolate, Perfecto, Andy. ¿sí? Pues igual, no sé, para complementar un poquito todo Nos vas a hablar esto, de una visita que hiciste. 2 visitas, Dos Andy. visitas. Hay un museo, bueno, no sé si quieras primero el de aquí o el de Yucatán, porque uno tiene un poquito más importancia histórica. No, 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 tú Sí, sí, mandas, sí, tú mandas. perfecto. Pues en México, aquí en Ciudad de México tenemos un museo del chocolate que es toda una experiencia y lo conocemos como el Museo Mucho. Y justo es el juego de museo, mu y cho de chocolate. Mucho. Entonces se llama Mucho y es un espacio pues único en México que combina historia, cultura, arte y muchísima gastronomía. De hecho hay talleres en este museo. Este, tenemos acceso a la tienda al terminar tu recorrido. Tienen una tienda, una chocolatería, así le dicen, o bueno, chocolatería, cafetería, y ahí venden este típico chocolate que es base agua y que tiene este sabor a picante, a chile. Y pues en México siento que es difícil rastrear que realmente en algún lugar te vendan el chocolate a ese nivel, como se preparaba antiguamente aquí en México. Ok, ¿y dónde está? Está ubicado en calle Milán 45, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.
Está instalado en una casona restaurada de principios del siglo XX. La verdad es que el lugar es precioso y fue fundado en 2010. Abrió al público en marzo del 2012. Y justo el propósito era retratar el origen del chocolate y su evolución contemporánea. Y vas poco a poco, aparte es muy interactivo. Tiene muchísimos fragmentos de poesía náhuatl en donde te hablan y te explican cómo ellos veían el cacao en esa época. Igual, bueno, este es como dato extra. Tiene un costo, pero si eres estudiante o personas de mayor edad y todo, tiene un descuento y la verdad es que es muy accesible, es un museo muy, muy accesible. También tiene visitas guiadas, entonces pues también te pueden como acompañar en todo tu recorrido. El museo cuenta con 9 salas temáticas donde se explora la historia del cacao desde la época prehispánica, pasando por el virreinato hasta la producción moderna del chocolate. Y también hay una exhibición muy importante que incluye objetos históricos, tenemos grabados, envases, utensilios, maquetas, hay muchísimos carteles publicitarios de cómo se fue vendiendo el chocolate en las diferentes etapas pues, de nuestra historia en México. También tienen una sección de cómo ve el chocolate Asia, cómo lo ve Europa, cómo lo ve América, cómo lo ve África. Y hay una habitación, Andy, que yo creo que es la más distintiva del museo, que entras y todo el cuarto está lleno de barras de chocolate desde el techo hasta el piso. Entonces, en cuanto entras, es un como golpe aromático Aromático, sí. muy marcado del chocolate. Y son barras de chocolate sólidas que invaden toda la habitación. Entonces te ayuda, o sea, te ayuda muchísimo a tener esta actividad como más, bueno, es este golpe más interactivo con el espacio. También tienen joyería, arte e insectos inspirados en el cacao, que es algo que también pues no se sabe mucho, pero ellos te brindan esta información. Y además de la exhibición, ya para recta final de este museo tan bonito, tan interesante que ojalá puedan conocer los que nos están escuchando, el museo ofrece una agenda variada con conciertos, también hay conferencias, presentaciones de libros, exposiciones artísticas, eventos privados y también hay talleres. De hecho, cuando llegas, a veces te reciben y te dan como tus granitos de cacao, te ayudan como a entenderlo, a saber cómo degustarlo de una mejor manera y tienes como toda esta experiencia. Al finalizar tu recorrido puedes visitar la tienda en donde puedes adquirir chocolate principalmente artesanal, 100% mexicano, y tienen sabores brutales, Andy. Tienen chipotle, hoja santa, anís, nuez moscada, chía, tienen chocolate con sal, entre otros. Tienen también licor de cacao, pretzels. Y también en el museo hay como esculturas de chocolate gigantes, hay grandes, así como chocolate blanco y hay esculturas muy grandes. Muy bien trabajada su museografía, ¿no? Y Sí, la sí, sí, información. sí, Ahí sí. está, perfecto. Y tenemos otro museo al cual también tuve el placer de asistir hace un par de años, que es el chocolate, es el primer museo dedicado totalmente al chocolate en México. Es Museo del Chocolate en Yucatán, Choco Story ¿Dónde? Uxmal. ¿En Uxmal está o en No, Mérida? está en Mérida, En Mérida. pero se llama Choco Story Uxmal. Está ubicado en una hacienda restaurada frente a la zona... Ah, no, sí está frente a la zona arqueológica de Uxmal. Ah, en Uxmal. Discúlpame, Andy. Ujú, Ajá. ujú. El museo abarca 7 hectáreas y cuenta además con una plantación de cacao de 300 hectáreas adyacentes. Wow. Es un museo precioso, igual hay tienda para que adquieras el chocolate que generan en el espacio. Y aquí justo la visión es un poquito más enfocada en los mayas. Tienen de 5 a 6 salas más o menos temáticas y por decir, en cuestión de temas, vemos los mayas y el cacao. Empezamos con su uso como moneda, tributo y bebida ritual para las élites. Luego vemos cómo fue el cacao y su cultivo. Luego nos llevan a la casa y a la cocina maya, cómo es que se vivía. Después el cacao viajero, te explican cómo llega a Europa y la adaptación en la corte. Y también vemos una sección en donde es la fabricación del chocolate, desde la semilla hasta la tabla, así lo manejan ellos. Muy bien. Entonces, también tienen otras experiencias, tienen una ceremonia ritual maya que está dirigida por un sacerdote en honor al dios de la lluvia y la fertilidad y es una experiencia auténtica y muy simbólica y tienes como la oportunidad de vivir este tipo de Chac. cosas. Claro, sí, Chac. a Chac.
Tienen degustación de chocolate, convivencia con la fauna rescatada también de la zona, tienen jardines botánicos, talleres interactivos y es un lugar precioso también y es el museo del chocolate más antiguo de todo México. Sí. Entonces, pues tenemos esta información que es fundamental, ¿no? Y fundamental, digo, ¿sí? aquí pues parte de nuestra identidad, entonces Completamente. estamos trabajando para difundir la gente que está trabajando en este favor y bueno, en Sí, este breve espacio sí, también el poder decir que existe esto, ¿no? sí, sí, Y sí. que bueno, entrémosle, consumamos más chocolate de diferente forma que lo Sí, podemos hacer, y ¿no? mexicano, podemos rescatar también Sí, muchísimas marcas. Está el chocolate abuelita, el chocolate Carlos V. en Morelia. Exacto. Estuve también checando y por decir uno tradicional, se llama mayordomo, es de Oaxaca. Tenemos el chocolate mexica, que es de Aguascalientes. El Moctezuma Uruapan, destacado por la Profeco como una de las mejores marcas por su 40% de cacao y tiene menor azúcar. Que quizás es un problema que ahorita vemos muy Sí, marcado con el chocolate, que hay sí. muchas marcas que tienen como Otro pues tipo de endulzantes ya. Ujú. y acentúan más el azúcar que el verdadero cacao. Entonces es cuando viene más la parte dañina a la salud. Muy bien. Entonces, pues tenemos el chocolate Ibarra, fundado en 1925, que es de Ibarra. Guadalajara. Ujú, ujú. Tenemos muy, muy buenas marcas de chocolate mexicano. Pues ahí está para todas las personas que nos están ¿Sí? escuchando, ¿no? El hablar de un producto tan especial y Sí. que, bueno, nuestros ancestros fueron los primeros En en, degustarlo, en en degustarlo, trabajarlo, en desarrollarlo, ¿no? Y que, desarrollarlo, bueno, Andy. ha tenido un impacto mundial definitivamente. Ahí está, Frida. Completamente. Muy bien. Pues qué delicia de programa, Andy. Alicia, huele rico y sabe rico. Muy bien. Ojalá se hayan comido un chocolatito en lo que nos escuchaban. Muy bien. ¿Vas, Frida? A los Perfecto, anuncios claro que sí. parroquiales. Vamos a acercar los libros que están acá. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Andy Javier Correa. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Si desean adquirir cualquiera de los libros, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o Antología teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución, no olviden que encuentran la guía de compra en la cajita de descripción. No olviden que nos pueden ver completamente en vivo todos los jueves a las 10:30 de la mañana por Facebook. Esperamos sus comentarios, su retroalimentación, su like, su suscripción en YouTube y en todos lados. Ujú. Y pues igual, nuevamente muchísimas gracias porque ya casi llegamos poquito a poquito a los 500 seguidores Sí, sí, en necesitamos. YouTube. Ayúdenos, por favor, ayúdenos. Compártanos, si tienen algún tema, algo que quieran de lo que hablemos, pues díganos con toda confianza, los leemos por completo y aquí seguimos. También estamos en Spotify, todos los programas ya están disponibles. Muy bien. Perfecto, Andy. Pues Gracias, muchísimas Frida. gracias, Andy. No, gracias a ti Gracias. y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Listo. Sí, ahí.